Hola amantes del terror. Hoy os traigo una nueva historia, titulada Perdidos, escrita por Peter Straub, que consta de 23 capítulos los cuales están divididos en 4 partes. Espero que os guste estos 2 primeros capítulos, y si es así comenten para saber sus opiniones y así seguir subiendo los siguientes capítulos. Sin más os dejo con la historia. La madre muerta. Primera parte, capítulo 1. La muerte de Nancy Underhill había sido inesperada, repentina, una muerte como una bofetada en la cara. Tim, el hermano mayor de su marido, no sabía nada más. No podía decirse que la conociera de verdad. Ahora que se paraba a pensarlo, los recuerdos que Timothy Underhill conservaba de su cuñada se reducían a una diminuta colección de imágenes sueltas. La oscura y frágil sonrisa de Nancy arrodillándose junto a su hijo de 2 años, Mark, en 1990. En otro momento de la misma visita, Nancy cogiendo en brazos al pequeño Mark de la sillita de bebé, llorando los dos, para salir corriendo del comedor sombrío y sin adornos. Philip, cuyas continuas quejas habían hecho que su mujer abandonara la habitación, se quedó mirando fijamente el estofado reseco, ignorando de manera deliberada la presencia de su hermano. Cuando finalmente levantó la vista, Philip dijo: ¿Qué? Ah, Philip, siempre fuiste un capullo. El chico no puede evitar ser un capullo, dijo papá una vez. Parece que es una de las pocas cosas que le hacen sentir bien. Otra de las crueles imágenes que le vinieron a la memoria fue de una visita, extraña y llena de incidentes, que Tim había hecho a Millhaven en 1993, cuando viajó las 2 horas y media desde La Guardia con la misma compañía, y todo indicaba que con el mismo avión que hoy. Nancy al otro lado de la puerta mosquitera de la casita de Superior Street, con una sonrisa radiante, corriendo hacia Tim por el oscuro pasillo, con el rostro iluminado por la sorpresa y el placer de encontrar de improviso a su cuñado en la puerta, famoso cuñado, habría dicho ella. Sencillamente, él le gustaba a Nancy, hasta un punto que no había comprendido hasta aquel momento. Aquella mujer pequeña y discretamente estresada a quien muchas veces, creía Tim, su marido hacía sentir desgraciada, que se aferraba a su matrimonio por lo que más bien parecía determinación que amor, como si la preparación de muchos miles de comidas diarias y una sucesión de proyectos para la casa le proporcionaran la satisfacción necesaria para cumplir con su papel. Por supuesto, Mark debía de ser imprescindible para ella, y quizá su matrimonio había sido más feliz de lo que imaginaba Tim. Por el bien de los dos, así lo esperaba. Las únicas respuestas que llegaría a tener serían las que le diese el comportamiento de Philip en los días siguientes. Y con Philip siempre había que interpretar. Philip Underhill cultivaba la actitud de descontento desde que llegó a la conclusión de que su hermano mayor, cuyos defectos brillaban con un tenue resplandor, parecía haber acaparado la mayoría de los beneficios disponibles para los miembros del clan Underhill desde su nacimiento. Desde muy pronto, nada de lo que Philip pudiera hacer o conseguir fue tan bueno como podría haberlo sido de no ser por la presencia burlona y superior de su hermano mayor. Sinceramente, Tim no dudaba de su tendencia a tratar con prepotencia a su hermano pequeño. ¿Había algún hermano mayor que no lo hiciera? Durante toda su vida adulta, el descontento y el rencor de Philip habían sido como un papel interpretado a la perfección por un actor especialmente dotado para él. Tim quería creer que el verdadero Philip debía de vivir aún en algún lugar de su interior, capaz de mostrar alegría, afecto, generosidad, desinterés. Esa faceta interior, más genuina, sería imprescindible para encarar la misteriosa muerte de Nancy. Era imprescindible para Philip, por su propio bien, si quería enfrentarse de cara al dolor, como tiene que ser, pero sobre todo era imprescindible para su hijo. Sería terrible para Mark que su padre intentara tratar la muerte de su madre como una molestia cualquiera que solo se diferenciaba de las demás por su gravedad. Por lo que Tim había visto en las raras ocasiones que había regresado a Millhaven, Mark parecía un chico un poco triste, aunque no quería pensar en su sobrino en los términos que sugería la palabra triste. Infeliz, sí. Inquieto. Descentrado. Aquejado de una arrogancia en ciernes pero dotado también de lo que Tim consideraba un corazón bueno y tierno. Una combinación contradictoria que implicaba una tendencia natural a la inquietud y la falta de equilibrio. Así, por lo que recordaba Tim, era tener 15 años. El muchacho era esbelto y fuerte, más parecido físicamente a su madre que a su padre. Tenía los cabellos y los ojos oscuros aunque ahora mismo llevaba el pelo tan corto que su color se manifestaba solo como una sombra oscura e indeterminada, la frente amplia y la barbilla estrecha, firme. 2 aros de acero adornaban la curva exterior de su oreja derecha.
Andaba vestido con enormes camisetas y tejanos demasiado grandes, ahora haciendo muecas, ahora sonriendo, escuchando música con los auriculares de un aparato inverosímilmente diminuto, un iPod o un reproductor de MP3. Mark era aficionado a un amplio y extraño abanico de música actual. Wilco, Magnetic Fields, White Stripes, The Strokes, Yo La Tengo, Spiritualized y los Shins, pero también Bruce Springsteen, Jimmy LaFave, y Eminem, a quien al parecer apreciaba con espíritu irónico. Su mito erótico, según había informado a su tío en un correo electrónico, era Karen de los Yeah Yeah Yeahs. En los últimos 16 meses, Mark había escrito 4 correos electrónicos a su tío, no tan breves como para ocultar un tono que a Tim le pareció reconfortante por indirecto, dulce y sin exageraciones retóricas. En el primer correo, el más largo, Mark utilizaba la excusa de pedirle consejo, creía Tim, para establecer comunicación entre ellos. D. Munderil697@all.com. Para. Tunderil@nick.rr.com. Fecha. Sábado, 3 de febrero de 2002, 16:06. Asunto. Di, oh sabio. Hola, ¿qué tal? Soy tu sobrino Mark X. Si no reconoces la dirección, resulta que he tenido una pequeña discusión con mi padre, y necesito tu consejo. Al fin y al cabo tú conseguiste salir de esta ciudad y viajar el mundo y escribes libros y vives en mí y supongo que eres de mentalidad abierta, eso espero. XQ y solo tú decidirás qué hago ahora. Mi padre dice que hará lo que tú digas, no importa lo que sea. No sé, a lo mejor no quiere tener que decidir. Mamá dice, abro comillas, a mí no me preguntes, no quiero saber nada del tema, cierro comillas, eso es lo que dice mi madre. El mes que viene cumplo 14 años y para celebrar mi cumple me gustaría hacerme un piercing en la lengua. Uno de mis amigos tiene uno y dice que no duele nada y que acabas en un momento. Me gustaría mucho hacerlo. ¿No crees que los 14 es la edad de hacer tonterías? Suponiendo que creas que hacerse un piercing en la lengua es una tontería, yo no lo creo, dentro de 1 año o 2 me lo quitaré y seré otra vez aburrido y normal. ¿Qué dices? ¿Me lo hago o no? Espero noticias de mi famoso tío. D. Tunderil@nick.rr.com. Para. Munderil697@all.com. Fecha. Domingo, 3 de febrero de 2002, 18:32. Asunto. Re. Di, oh sabio. Querido Mark, para empezar, me encanta recibir noticias tuyas. Hagámoslo. Más a menudo. Me gusta que estemos en contacto. He estado pensando en lo que me preguntas. En primer lugar, me halaga que se te ocurriera pedir mi opinión sobre una cosa tan personal. También me halaga que tu padre dejara la decisión en mis manos, aunque supongo que realmente no quería ni pensar en que su hijo se pusiera un piercing en la lengua. Si yo tuviera un hijo, tampoco querría ni pensarlo. Porque, como dirías tú, los piercings en la lengua me dan un poco de asco. Me gustan tus pendientes y creo que te quedan bien, pero siempre que veo a algún joven con una bola de metal en la lengua pienso en lo incómodo que debe de ser. ¿No es complicado a la hora de comer? Casi detesto confesártelo, pero la verdad es que los piercings en la lengua me parecen una mutilación extraña. Así que en este sentido me sacas mucha ventaja. Estoy seguro de que no es la respuesta que esperabas. Lamento contradecir tus deseos, pero tenía que responderte con sinceridad. Preferiría imaginarte sin una bola de metal en la boca que con ella. Lo siento, colega. Pero te quiero de todas llenas. ¿Hay algo especial que quieres que te compre por tu cumpleaños? A lo mejor puedo compensarte por ser tan aburrido y convencional. Tu tío Tim. Al día siguiente aparecieron 2 mensajes de la familia en la bandeja de entrada. D. Munderil697@all.com. Para. Tunderil@nick.rr.com. Fecha. Lunes, 4 de febrero de 2002, 7:32. Asunto. Re. Di, oh sabio. Tim, soy yo Philip desde el ordenador de Mark. Me ha enseñado lo que le escribiste. Tenía la impresión de que por una vez harías lo correcto. Así que, bueno, gracias. Yo también detesto esas idioteces. D. Munderil697@all.com. Para. Tunderil@nick.rr.com. Fecha. Lunes, 4 de febrero de 2002, 17:31. Asunto. Re. Di, oh sabio. ¿Hay algo especial que quieres que te compre por tu cumpleaños? Ahora que lo dices, sí, artillería pesada.
Por una vez, como diría su hermano, Tim agradeció la convención de que los usuarios de Internet son incapaces de captar un chiste sin recibir un codazo en las costillas. El mensaje lleno de faltas de Philip lo tranquilizó de una manera distinta, por la simple razón de que se lo hubiera enviado. Cuando papá estaba vivo, los hermanos se reunían, lo que significaba que Tim viajaba en avión a Millaven desde Nueva York 1 o 2 veces al año. En los últimos 5 años, desde su muerte, apenas se habían hablado. Papá había ido a Nueva York una vez, casi con 80 años de edad, 2 después de enviudar, diciendo que quería ver a qué venía tanto alboroto, y se había alojado en el loft de Tim en el número 55 de Grand Street, que le había parecido incómodo y desconcertante. Sus rodillas subían y bajaban los 3 tramos de escalera con dificultad, y Tim le había oído quejarse a su querido Michael Pole, que vivía en el piso de arriba con la asombrosa e igualmente querida Maggie, que antes pensaba que su hijo tenía dinero suficiente para poner al menos un ascensor. Yo trabajé de ascensorista, ¿sabe? Le dijo a Michael. En el famoso Hotel St. Alwyn, en Pictown. Ah, los grandes músicos se alojaban allí, negros incluidos. Al día siguiente, en una pequeña reunión informal que Tim organizó con Maggie, Michael Pole y Vin Tran, el dueño y director, junto con Maggie del Saigon, el restaurante vietnamita de la planta baja del 55 de Grand Street, su padre se volvió hacia Michael y dijo: ¿Sabe una cosa, doctor? Por mí el mundo entero puede estallar en cuanto me muera, me importa un pimiento. ¿Por qué habría de importarme? ¿No tiene un hijo el hermano de Tim? Preguntó Michael. ¿No le importa lo que le pase a su nieto? Nada en absoluto. Es usted un tipo duro, ¿verdad? Repuso Maggie. Papá le sonrió. El vodka le había hecho entrar en calor, hasta el punto de suponer que aquella asombrosa mujer china podía ver a través de las arrugas de la vejez al granuja seductor que seguía siendo en el fondo. Me alegro de que en Nueva York haya alguien lo suficientemente inteligente para comprenderme, dijo. Tim advirtió que se había leído 3 páginas de la nueva novela de George Pelecanos sin captar más que palabras sueltas. Miró hacia el pasillo para descubrir que los asistentes de vuelo que repartían la comida se encontraban 2 filas por delante de él. En Midwestern, una línea aérea de una sola clase conocida por los amplios asientos y el atento servicio, la perspectiva de la comida a bordo podía despertar aún cierto interés. Una mujer rubia con acento de Millaven con matices cultos le tendió una ensalada de pollo Caesar más que aceptable para los estándares aeronáuticos, y un minuto después su hermana gemela le llenó el vaso de vino Midwestern con un cabernet decente hasta 1/4 de centímetro por encima de la línea. Después de beber un poco y dejar que se deslizara por la garganta, Tim Underhill cayó en la cuenta de que, durante los últimos 20 minutos, mientras se suponía que estaba disfrutando de George Pelecanos como una especie de limpieza antes de tomar notas para su nuevo e inusitado proyecto, se había dedicado a la inútil tarea de obsesionarse con su hermano. Si de verdad quería trabajar un poco durante el viaje, y a pesar de todo esperaba hacerlo, tenía que dejar de pensar en su hermano y dedicar al menos parte de su atención a una figura sorprendentemente poco conocida en la vida norteamericana, el Dr. Herman Mudgett, alias H. Holmes. Mudgett, probablemente el primer asesino en serie del país y sin duda uno de los más prolíficos, había adoptado el sobrenombre de un famoso detective de ficción para construir en Chicago un monstruoso palacio del crimen en forma de hotel justo a tiempo para atraer mujeres jóvenes que asistían a la Columbian Exposition de 1893. En aquel vasto hotel mató a casi todas las mujeres que entablaron con él una relación más profunda que la de servirle el desayuno en el restaurante local o venderle camisas y corbatas en la tienda de ropa de caballeros. L.D. Bechtel, un joven músico conocido de Tim, le había propuesto una colaboración en una ópera de cámara sobre Holmes, y durante los 2 últimos 2 meses el proyecto había ocupado parte de sus pensamientos. Era consciente del momento exacto en que había empezado a encontrar su camino, como consecuencia de varios momentos inconexos que produjeron una chispa pequeña pero importante al unirse por casualidad. Había ido a pasar el rato a la librería St. Mark y a tomarse una taza de café en Starbucks, y el primer elemento de su inspiración había sido un extraño lema escrito en lo alto de un bordillo de Spring Street junto al que pasó cuando iba en dirección este. Las letras eran recientes y la tinta brillaba. Consistía en 4 palabras, todas en minúscula. Lost Boy y Lost Girl. En el centro, los grupos de rock independiente a veces se anunciaban pintando sus nombres en las aceras, y Tim conocía un par de editoriales pequeñas que hacían lo mismo con títulos de libros que no podían promocionar de otra manera por falta de dinero.
Suponía que alguien lo había hecho en algún lugar con el título de una película. En cualquier caso, la frase le gustó y esperaba acordarse de estar atento por si volvía a verla. En la librería St. Mark recorrió las mesas de novedades de ficción y tomó un ejemplar de Chinese Whispers 1, de John Ashbery, de un estante de poesía. Todos los libros nuevos de John Ashbery eran una compra automática. En una gran mesa atestada de enormes libros de arte escogió una colección de tamaño gigantesco de cuadros de Magritte, la abrió al azar y se sorprendió contemplando por centésima vez un cuadro llamado La reproducción prohibida, en el que un joven de espaldas al pintor y al observador se mira en un espejo en el que, en lugar de reflejarse su cara, se ve la parte posterior de su cabeza. Está mirando una imagen de sí mismo que le da la espalda. Como su rostro no es visible, el joven no tiene rostro. Entonces sucedió. Tim sintió el estremecimiento inconfundible del pequeño chispazo y se dijo que estaba viendo un retrato de Holmes. Su aparición, la forma en que se introdujo, fue una sensación, una especie de tonalidad, el sentimiento que le había despertado el cuadro de Magritte. Como cuadro, era como el juego del teléfono, o podía considerarse así, siempre tendiendo a un nuevo ocultamiento. Era uno de los cuadros surrealistas más escalofriantes, y los sentimientos que despertaba en él eran de auténtico temor. Tim se imaginó a su Holmes, el suyo y el de L.R., delante del horno en el que había incinerado a sus víctimas, de espaldas al público, cantando hasta dejarse los pulmones y con una postura no tanto de hombre como de icono. La imagen contenía una especie de esplendor que casi le permitía oír la música. Tim oyó dentro de sí a la pequeña orquesta tocando a lo lejos, y el sonido era maravilloso. Vamos a hacerlo, se dijo. Cuando pasó por Spring Street de camino a casa, miró el enigmático Lost Boy y Lost Girl, pero la frase había desaparecido, como si la tinta fresca se hubiera fundido en el cemento liso del bordillo. Imposible, pensó, me he equivocado de esquina. No se había equivocado de esquina, lo sabía, pero siguió mirando el bordillo durante 3 o 4 manzanas y solo abandonó la búsqueda cuando empezó a sentirse estúpido. Entonces se le ocurrió que se dirigía a una ciudad en perfecta sintonía con su proyecto. Millhaven le había parecido esencialmente surrealista desde que se fue de allí la primera vez. Nancy Underhill no debía de ser muy aficionada al surrealismo. Había tenido que soportar a Philip durante la década y media que anduvieron de un barrio a otro, hasta regresar a 2 manzanas de la casa de Auer Avenue donde mamá y papá Underhill habían tenido a Timothy y Philip. Había algo en la cutre parte vieja de la ciudad, antes conocida como Pictown, con las casas de 2 plantas con porches oscuros de aspecto sospechoso, los diminutos jardines en pendiente y las estrechas calles, las feas hileras de tiendas de licores, las cafeterías y tiendas de ropa barata en las avenidas, algo que había alargado la mano para coger a la pequeña y extraña Nancy Underhill y le había quitado la vida. ¿La había asesinado alguna persona de ese mundo? Su siguiente pensamiento avergonzó a Tim en cuanto tomó una forma coherente. La mujer de su hermano le parecía demasiado modesta, demasiado poco importante para ser asesinada. 40 minutos antes de que aterrizara el avión, el delicioso olor a cookies de chocolate en el horno llenó la cabina. Mick Wester servía cookies de chocolate recién horneadas en todos los vuelos lo bastante largos para incluir una comida. 10 minutos después, la azafata se inclinó hacia él y, guiñando un ojo, le ofreció una servilleta de papel con 3 galletas calientes, una más que la ración habitual. Le sonrió. ¿Sabe quién ocupaba su asiento en el vuelo de ayer? Él negó con la cabeza. Aquel actor de Enredos de Familia. Michael J. Fox. No, el que hacía de su padre. Ella apartó la vista un segundo. Debe de ser muy mayor, pero todavía se le ve bastante bien. Tim se llevó la primera galleta a la boca. Su maravilloso olor pareció ir directamente al centro de su cabeza, despertándole un apetito voraz. ¿Cómo se llamaba aquel actor? Michael algo. Parecía agradable, como Alan Alda sin hacerse el gracioso. Le vino a la memoria la críptica frase pintada en el bordillo de Spring Street. Lost Boy y Lost Girl. ¿Cómo diablos murió Nancy? Se preguntó. Capítulo 2. La necrológica que publicó el Ledger de esa mañana solo mencionaba la edad de Nancy, algunos detalles familiares e información sobre el funeral. No había ninguna fotografía. Tim se sintió aliviado. Mejor para Nancy. Conocía a su cuñada lo bastante para estar seguro de que no le habría gustado nada que la única fotografía de ella que apareciera en el periódico local fuera en la edición posterior a su muerte.
Tim miró de nuevo los escasos centímetros de la columna necrológica y se dio cuenta de que se había publicado 4 días después de morir Nancy. ¿No había tardado más de lo normal? Tal vez no. Y lo único que decía de la causa del deceso era la palabra súbitamente. Súbitamente, Nancy Calendar Underhill, esposa de Philip, madre de Mark, residente en el 3324 de North Superior Street del distrito de Sherman Park de Millaven, les había sido arrebatada a la familia y amigos que la querían. Súbitamente había dejado los útiles de cocina, se había quitado el bonito delantal, había abierto los brazos y se había alejado de la superficie de la tierra en un bonito ángulo agudo de 45 grados. Tim sintió un arrebato peculiar en la zona del corazón. Sí, eso era exactamente lo que había hecho Nancy. La impresión le hizo dirigirse al borde de la cama y sentarse rápidamente. Por voluntad propia, Nancy se había lanzado como un cohete espacial, alejándose del planeta. La esposa de Philip y la madre de Mark se había suicidado. Ahora entendía Tim por qué la situación le había resultado extraña desde el primer momento. El tono de Philip, sus palabras, lo habían despistado. La voz sonaba contenida, apagada, para reprimir cualquier emoción que pudiera transmitir. Como si alguien hablara a través de él. Era Philip, con él mismo hablando a través de él. Philip sería más feliz si Tim no supiera nunca que Nancy no había muerto mientras dormía. Debía de pensar que ese conocimiento implicaba una pérdida personal, una cesión de cierto poder a manos de su hermano. Por tanto, la voz tensa y aplastada había dado la menor información posible. Creo que deberías saber que Nancy falleció inesperadamente ayer por la tarde. Sucedió de repente, y supongo que podría decirse que estoy en estado de shock. En estado de shock. Probablemente lo esté durante un tiempo, ¿eh? No hace falta que me lo digas ahora mismo, pero avísame si quieres venir al velatorio el viernes y al funeral y a todo eso el sábado por la tarde. Philip podría haber estado hablando con un contestador automático. Supongo que no querrás quedarte, ¿verdad? ¿Cuándo has querido quedarte? A Tim le dio un vuelco el corazón al pensar en lo que debía estar pasando Mark. Descubrió que se había llevado las manos a la cabeza, como para evitar que esa nueva información empezara a rebotar por la habitación del hotel, salpicando sangre. Sintiéndose como Philip, bajó las manos y por un momento se concentró en su respiración. ¿Qué podía decirle a su hermano? A la pregunta le siguió una oleada inmensa, sucia, de sufrimiento y desesperación, con una intensa punzada de dolor por Nancy Underhill en el centro, por lo que debía de haber sentido en las semanas y los días precedentes. Era monstruoso, obsceno. Tim tomó una decisión en el acto. No se iría de Millaven sin saber por qué se había suicidado Nancy. Era como si ella se lo hubiera pedido en persona. Del diario de Timothy Underhill, 12 de junio de 2003. Estoy alojado en el Fort Mary, para asegurarse de que soy consciente de haber regresado a mi ciudad natal. Las voces de Millaven resuenan en mi cabeza. La dulce voz del correo electrónico de mi sobrino Mark, la ruidosa severidad de Philip, incluso la voz ronca de fumador de papá. En medio de todas ellas, ¿por qué no escuchar también la de Nancy? La voz de Nancy era dulce, afelpada como una pelota de tenis. Una vez me preguntó, ¿pero cómo escribes un libro? Hablando con el corazón, dije. Ella me dedicó una risa encantadora, con los ojos entrecerrados. Nancy atendía las quejas de los clientes de la compañía de gas de Millaven. Philip, subdirector del Instituto de Secundaria John Kinky Adams, Kinky, quería que lo dejara. Pensaba que el hecho de que su mujer se pasara el día aguantando los gritos de la gente era indigno de él, aunque, bien mirado, en esencia lo que hacía él no era tan diferente. A Philip le molestaba que Nancy pudiera tomarse a broma su trabajo. Ya que insistía en ir a esa oficina todos los días, al menos podría tener la decencia de demostrar el sacrificio que suponía. Eso era lo que pensaba Philip. Esos estúpidos negros ignorantes se pasan el día llamándola hija de puta, me había susurrado un día Philip en una parte. ¿Tú podrías aguantar eso todos los días? Philip, le había dicho ella, no son ignorantes, no son estúpidos y te aseguro que no todos son negros. Solo tienen miedo de morirse de frío si se quedan sin gas. Nosotros les arreglamos un poco la vida, eso es todo. ¿Ya los blancos también les arregláis la vida? Quiso saber Philip. El trabajo en la compañía de gas debía de ser difícil la mayoría de las veces, pero ella siempre parecía animada. Por la noche, les preparaba la cena a Philip y Mark. Obviamente, ella hacía todas las tareas de la casa.
Una mujer con 2 trabajos, pues, y seguro que rara vez se quejaba. Philip debió de parecerle una presa bastante buena a una chica de Picton. Como profesor en ciernes, llevaba chaqueta y corbata todos los días. Probablemente, en aquel entonces Philip se había abierto a ella, probablemente le había mostrado un pequeño destello, una pequeña alma, suficiente para convencerla de que seguiría allí en el futuro. Pienso en el largo matrimonio posterior, en cómo soportó ella a la persona en que se convirtió él. Recuerdo su mirada luminosa mientras corría por el pasillo hacia mí, un resplandor visible a través de la puerta mosquitera. Una gran capacidad de sentimiento, pues, hambrienta, que no utilizaba, excepto con su hijo. Quiero saber por qué te suicidaste. Una enfermedad mortal. Philip me lo habría dicho. Una aventura amorosa que salió mal. Nancy no era tan romántica, no era tan idiota. Una vergüenza insoportable. Si no era vergüenza, sería una profunda culpa. ¿Culpa por qué? Por algo que no había hecho, por alguna acción que no había llevado a cabo. Eso cuadraba más con el estilo de Nancy. Valiente, firme, resignada, decepcionada, leal, Nancy era todas esas cosas. Envenenada por una antigua culpa. Cuando podría haber intervenido, cuando se la había necesitado, se había echado atrás y se había producido el desastre. ¿Qué más? En algún lugar, creo, hay mucho miedo, un miedo grande y antiguo. Ella temía el motivo de su culpa. Temía lo que la había hecho necesitada. Alguna persona, algún hombre, se cernía sobre la vida de Nancy. Era terrorífico. Aquí es donde situamos la historia de Nancy. Puedo sentir cómo se remueve. Me recuerda a lo que me pasaba a veces en Bangkok a finales de los 70. Sentía la muerte de verdad, siguiéndome en la calle llena de gente, enviando por delante como señal o sello personal a una niña vietnamita desnuda corriendo por el caos de Patpon, una niña que mostraba sus palmas ensangrentadas al mundo. Es tan tentador atribuir a Nancy una historia similar a la mía. Una criatura triste intentando ver algo entre bastidores y, con ella, alguien a quien no rescató de la horrible silueta de la muerte y para mí, la niña vietnamita desnuda representó una especie de salvación, el renacer de mi imaginación. Para ella fue solo terror. No sé muy bien qué pensar de esto. Creo que es correcto, pero mirándolo objetivamente me da la impresión que se basa demasiado en mi propia historia. Por no decir de mi imaginación. La historia de Nancy. Me pregunto si llegaré a entrar en ella, si veré realmente a la bestia que llevaba a sus espaldas. Pero esto es un comienzo, quizá. Desde la ventana del cuarto piso del edificio original del Pforzheimer, Tim Underhill y Michael Poole habían observado una vez al furioso conductor de un coche cubierto de nieve golpear con la palanca del gato el lado de un autobús que avanzaba lentamente hacia Cathedral Square. En aquel momento, el espectáculo les pareció típico de Millhaven. El escaso tráfico de Jefferson Street parecía flotar en el aire caliente y lánguido. Justo debajo, un aparcacoches del Pforzheimer con uniforme marrón de manga corta holgazaneaba junto a un parquímetro. Al otro lado de la calle, un anciano encorvado vestido con un traje de lino, pajarita y sombrero de paja, la personificación del decoro y la prosperidad de la vieja escuela del Medio Oeste, bajaba los escalones de piedra roja del Millhaven Athletic Club. Algún juez o médico jubilado que regresaba a casa después de tomarse una sopa de tomate y un bocadillo de pechuga de pavo. A su espalda, la vieja fachada de ladrillo rojo del Athletic Club era robusta, tranquila, tradicional. Aunque menos robusto, el anciano tenía un aspecto muy similar. Tim lo observó bajar el último escalón hasta la acera. Se preguntó dónde había aparcado el coche el médico. Todas las plazas de delante del club estaban libres. Moviendo los codos como si tuviera prisa, el tipo de alegre sombrero y pulcra pajarita cruzó la acera directamente. Echó una rápida ojeada a ambos lados de la calle, levantó los hombros y se bajó a Jefferson Street. A Tim ya no le parecía tan tranquilo. Para un anciano que acababa de terminar de comer, se movía con una prisa torpe y espasmódica. Como un terrorífico vehículo de pesadilla, un coche negro y largo de diseño antiguo apareció en mitad de Jefferson Street, dirigiéndose hacia el anciano. Tim frunció el entrecejo. El médico jubilado tuvo más presencia de ánimo. Al cabo de un momento de vacilación, retrocedió de vuelta al bordillo, sin apartar la vista del coche que se le acercaba a toda velocidad. El coche corrigió el rumbo. Apártese de ahí, señor.
dijo Tim en voz alta, todavía incapaz de creer que estaba viendo un intento de asesinato. Venga. Muévase. Cuando el coche negro giró a la izquierda hacia el bordillo, el anciano saltó a la calzada, aterrizó de puntillas y empezó a correr. El aparcacoches del Pforzheimer había desaparecido. El coche negro embistió hacia adelante y a un lado con la velocidad de una mangosta atacando a una cobra, y el sombrero de paja voló por los aires. No. Gritó Underhill, y golpeó con la frente la fría ventana. Un hombro de lino y una cabeza de cabellos blancos asomaron por debajo. El aliento de Tim empañó la ventana. Inevitablemente el coche hizo chirriar las ruedas en la calzada. Después de un par de segundos terriblemente largos, cogió velocidad y partió hacia Grand Avenue. El anciano yacía, inmóvil, en el asfalto, con las largas piernas dobladas y un brazo estirado. Tim intentó sin conseguirlo coger el número de matrícula del coche. ¿Nadie más había visto el asesinato? Tim se dirigió al teléfono de la habitación y luego se volvió para echar otro vistazo a la escena. Ahora la calle estaba llena de gente. Junto al coche, al lado del conductor, había dos hombres con chaquetas anchas, una de color rojo apagado, la otra azul marino. El hombre de la cazadora azul llevaba una gorra negra de visera larga que le tapaba la mitad de la cara. Otro hombre y una joven se habían acercado corriendo al hombre del traje de lino y, mientras Tim miraba, le tendieron las manos, y la víctima, que no estaba muerta, ni siquiera herida, se puso en pie. Una joven con auriculares pasó corriendo entre el pequeño grupo de gente con el sombrero de paja en la mano. Un hombre con sombrero de fieltro y traje a rayas salió del coche, señaló a la calle y asintió a algo que dijo el hombre de la gorra con visera. También llevaba auriculares. Tim abrió la ventana y se asomó. El hombre del traje de lino, que ya no parecía tan mayor, volvió a ponerse el sombrero de paja y se rió de algo que dijo la mujer. La mayoría de las personas de la calle habían empezado a retirarse a sus posiciones. El coche negro volvía a bajar Jefferson Street, donde un hombre con el torso desnudo y pantalones cortos conducía sentado de lado una enorme cámara sobre una vía férrea en miniatura. Un equipo cinematográfico había transformado Jefferson Street en un plató de cine. Tim observó al actor con el traje de lino subir por la piedra roja del Millhaven Athletic Club y meterse en la entrada para rodar la toma siguiente. Una vez más, la calle quedó desierta. En un par de minutos, el anciano volvería a aparecer en los escalones rojos, el coche largo empezaría a avanzar, los caminos del hombre y el coche se cruzarían, y tendría lugar lo que parecía un asesinato, y así una y otra vez hasta que cambiase la luz. Tim cerró la ventana y se dirigió al teléfono que había junto al periódico en el escritorio atiborrado de cosas. Cuando el recepcionista respondió, preguntó qué estaba ocurriendo fuera. Quiero decir, ¿es una película o un capítulo de una serie de televisión? Una película. De mucho presupuesto. El director es alguien como Scorsese o Coppola, alguien así. Rodarán fuera otros 2 días y luego en una localización en el barrio de los Almacenes. Tim recordaba esa zona, unas cuantas manzanas al sur de Gran, que también tenía almacenes aunque nadie lo llamara nada en especial. Recordó también una época en que los recepcionistas del Pforzheimer se hubieran referido a algo totalmente diferente con la palabra rodar. Tos. Dijo. Lámparas de gas y adoquines. ¿De qué va? ¿De la época dorada de la mafia? De gángsters y metralletas, dijo el recepcionista. Siempre que quieren ambientar una película en el Chicago antiguo, vienen a Millhaven. Tim regresó a la ventana. Allí estaba el actor con el atuendo de médico jubilado, sacudiendo los hombros y los codos, como despegándose del bordillo. Allí estaba la sensación de prisa. Ahora el coche negro de pesadilla, con estribos y una rueda de repuesto en el maletero, aumentó la velocidad bajando por Jefferson Street, que no sería esa calle sino una de Chicago, South de Arbor no South Clark. El actor se quedó paralizado, retrocedió y dio un gran salto adelante. El coche viró como si estuviera vivo y el sombrero de paja salió volando. El actor desapareció debajo del coche de época. Ahora, Tim pudo ver la segunda cámara haciendo el traveling, guiada por el hombre con la gorra negra con visera. También estaba allí la primera vez, pero Tim no lo había visto. Sin darse cuenta, su mirada se dirigió al norte, hacia el cuidado y pequeño parque de detrás del aparcamiento del club. Los senderos angulosos se cruzaban en un círculo de cemento con un banco de madera y una fuente seca. Las hayas arrojaban sombras angulares sobre la hierba. Una anciana repartía migas de pan a varias familias de gorriones peleones.
En lo alto de la plaza, las campanas digitales de la torre de la catedral sonaron 3 veces, emitiendo un monótono don 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 que quedó flotando en el aire brillante como humo color bronce. Entonces una discusión entre 2 muchachos adolescentes que se dirigían al fondo de la plaza captó su atención. La amplitud de sus ropas, tan parecidas como si fueran 2 gemelos vestidos por sus padres tejanos anchos, camisetas de manga corta demasiado grandes, azul claro y azul marino, encima de camisetas de manga larga también demasiado grandes, amarillo claro y blanco sucio, acentuaba la vehemencia de sus gestos. Al fondo de la plaza doblaron a la derecha en dirección al Pforzheimer, al otro extremo de Jefferson. El más alto de los 2 llevaba el pelo oscuro muy corto y tenía los hombros tan anchos que sus brazos parecían balancearse más lejos de lo habitual del esbelto cuerpo. Caminaba hacia atrás balanceando los brazos. El más bajo, más ancho, más redondo y con cabellos largos y rojizos, tenía el rostro resignado y carnoso de un cómico, pero Tim advirtió que su instintiva serenidad estaba a punto de derrumbarse. Aminoró el paso aún más, hundiendo las manos en los bolsillos bajos y profundos de los tejanos anchos, y luego las levantó en un gesto como diciendo ¿qué puedo hacer yo? Lo siento, no puedo ayudarte. Bailando delante de él, el chico de cabellos oscuros parecía decir tío, necesito que me ayudes en esto. Dame un respiro. Una pareja de mimos no podría haber representado los polos de su desacuerdo con más claridad, ni la pasión de uno y la resistencia del otro. El muchacho alto dejó de moverse y se llevó las manos a la cabeza. Tim sabía que estaba maldiciendo y esperó que no intentara convencer a su amigo pelirrojo para hacer alguna ilegalidad. No parecía ese tipo de discusión, exactamente. Había algo crucial en juego, pero probablemente fuera una gamberrada, no un acto criminal. Venga, vamos a flipar, será genial, contradéjalo, no voy a hacerlo de ninguna de las maneras, y no creo que tú debas hacerlo tampoco. Tim creyó oír un aullido de frustración y enfado. El muchacho pelirrojo dejó atrás a su gesticulante amigo y siguió caminando por la acera. El alto corrió hasta él y le dio un golpe en el hombro. Con un aspecto extraordinariamente elegante con las camisetas azul y amarilla, extendió un brazo y señaló a la ventana de Tim un derillo muy cerca de allí. Como por instinto, Tim dio un paso atrás. Casi enseguida volvió a adelantarse, atraído por una sensación inesperada. El muchacho más alto era asombrosamente guapo, con cejas oscuras y rasgos muy marcados. Un segundo después, el sistema de reconocimiento de Tim Underhill le informó finalmente de que estaba mirando a su sobrino Mark. Gracias a una especie de mejora generacional, los rasgos que resultaban agradables pero discretos en su madre habían aflorado en su hijo, prácticamente idénticos pero hermosos. Seguro que Mark no tenía ni idea de lo atractivo que era. El siguiente mensaje que subió burbujeando a su conciencia era que en aquel momento Mark quizá le estaba hablando de él a su amigo pelirrojo. Probablemente Philip había mencionado que iría a la ciudad para el funeral, y era propio de su hermano hacer un comentario despectivo sobre el Pforzheimer. La posibilidad de que Mark estuviera hablando de él significaba que Tim desempeñaba algún papel en la disputa entre los 2 chicos. ¿Qué tipo de papel?, se preguntó. ¿Consejo, dirección, decisión? Fuera cual fuera el tema de discusión, Mark, porque sin duda era Mark, advirtió Tim, había decidido ahorrar fuerzas para otro día. Que se trataba de una tregua, no de una rendición, era evidente en los hombros caídos, la soltura de los pasos, la expresión irónica de la boca. El chico pelirrojo le dijo algo y él se encogió de hombros con fingida indiferencia. Casi dolía que Mark se hubiera vuelto tan guapo. El mundo en general había empezado ya a conspirar contra el sencillo destino que de otro modo hubiera sido suyo. ¿Lo ves allí en la acera? Finge ser demasiado duro para que le afectara la muerte de su madre. Ambos muchachos dejaron de moverse para observar al hombre del traje de lino y el sombrero de paja que una vez más bajaba trabajosamente los escalones rojos del Athletic Club. Siempre había algo terrible en la visión de un actor trabajando con la súbita conciencia de que al fin y al cabo solo estaba interpretando un papel. Del diario de Timothy Underhill, 20 de junio de 2003. Solo han transcurrido 8 días desde lo último que escribí y ya tengo que volver a Milaven. Philip me ha dicho que Mark desapareció hace un par de días y solo me llamó porque pensó que podría tenerlo escondido en el loft. Estaba realmente furioso, apenas podía contenerse. Y, aunque me molesta su actitud, la verdad es que no puedo enfadarme con él, ni siquiera culparlo demasiado por pensar eso.
Por lo que he podido deducir de la perorata de Philip, Mark desapareció en algún momento de la noche del día 18, creo. Philip lo estuvo esperando hasta las 2 de la madrugada y luego se acostó con la razonable seguridad de que Mark no tardaría mucho en meterse en la cama. Por la mañana, la cama de Mark seguía vacía. Philip llamó a la policía, que le informó de lo que ya sabía, que otros 2 chicos habían desaparecido recientemente en esa parte de la ciudad, pero que lo mejor era no sacar conclusiones. Añadieron que la mayoría de los adolescentes que se van de casa regresan en 24 horas y le recomendaron que tuviera paciencia. Philip hizo acopio de paciencia y descubrió que tenía una cantidad limitada. Hacia el mediodía llamó de nuevo a la policía con idéntico resultado. Por supuesto, había recorrido la manzana para hablar con Jimbo Monaghan, el mejor amigo de Mark, pero Jimbo no sabía nada o fingía no saber nada sobre la desaparición. Creyendo percibir cierta complicidad, Philip acusó al chico de estar mintiendo. La madre de Jimbo, Margo, le dijo que se fuera de su casa. Lo echó, en realidad. Durante un par de horas, Philip estuvo conduciendo por Millhaven, buscando a su hijo en todos los lugares donde se le ocurrió que podría estar, en todos los lugares de los que le había oído hablar. Sabía que era un esfuerzo inútil, pero no podía evitar recorrer los columpios que su hijo llevaba años sin visitar, mirar los escaparates de los restaurantes de comida rápida, dar vueltas y más vueltas por Sherman Park. Estaba tan desesperado que lloró. En el lapso de 10 días había perdido a su mujer y a su hijo. Philip vacilaba tristemente entre 2 ideas igualmente terribles. Que Mark había sido secuestrado por el asesino de Sherman Park, que ya se había cobrado las vidas de 2 chicos de su edad, y que Mark se había suicidado, posiblemente imitando a su madre, y más posiblemente por la combinación de horror y desesperación que había despertado en su interior lo que había tenido que ver. La policía, como policía que era, se concentró en la primera de esas alternativas. Recorrieron los parques buscando en las zonas boscosas de Millhaven, pero no encontraron ningún cadáver. También comprobaron los registros del aeropuerto, la estación de tren y las de autobuses. También interrogaron a Jimbo Monaghan, a sus padres, y a otros adolescentes y padres a los que conocía Mark. Como nada de eso aportó ninguna pista sobre el paradero del chico, la policía hizo pública la información sobre Mark y pidió ayuda a los ciudadanos. Enviaron una fotografía no demasiado reciente al FBI y a los departamentos de policía de todo el país. Ahí terminó todo, a efectos prácticos. Excepto para Philip, evidentemente, que en la fase anterior a The Weidel en que se encontraba era incapaz de enfrentarse a las posibilidades que habría la desaparición de su hijo. Que un psicópata lo había secuestrado y probablemente asesinado, que se había quitado la vida en algún lugar aún por localizar o que se había marchado sin más, sin decir una palabra. Cuando Philip se vio obligado a enfrentarse a esta serie de alternativas inaceptables se le ocurrió otra y llamó a su hermano que vivía en Nueva York, demasiado privilegiado, nunca leal del todo. Muy bien, ya puedes decírmelo, dijo. Nunca pensé que fueras capaz de hacerle algo así a tu hermano, pero estoy seguro de que tendrás tus motivos. Debe de haberte contado una historia absurda. Philip, será mejor que empieces por el principio. ¿Qué es lo que puedo decirte ya y qué crees que te he hecho? ¿Qué te contó, exactamente? Algo muy terrible. ¿Que le pegaba todas las noches? ¿Que lo maltrataba psicológicamente? ¿Estás hablando de Mark? ¿Tú qué crees? ¿Por qué tendría que estar preguntándote por Mark, eh? Si resulta que mi hijo está contigo, Tim, déjame hablar con él. No te lo pido, te lo suplico. Dios, Philip, Mark se ha ido de casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mi hijo lleva fuera de casa 3 días, eso es lo que ha pasado. Estoy de rodillas, así que si está en ese maldito antro tuyo de Grand Street, maldito seas, pásamelo. Haz lo que tengas que hacer, ¿de acuerdo? Me llevó un rato, pero conseguí convencer a Philip de que su hijo no estaba escondido en mi loft y de que no tenía nada que ver con su desaparición. Estaba sin habla, aturdido, perplejo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque no se me ocurrió que podía estar en Nueva York hasta hace una hora. Desde cierto punto de vista, Philip y yo estamos solos en el mundo.
No tenemos más hermanos, ni primos o primos segundos, ni abuelos, ni tíos ni tías, ni padres. Le pregunté si había algo que pudiera hacer por él. ¿No es Tom Passmore uno de tus mejores amigos? Quiero que hables con él, que consigas que me ayude. Tom Passmore, añado a fin de que quede para la posteridad, es un viejo amigo mío de Milhaven que se dedica a resolver crímenes, y no porque necesite dinero. Es como Sherlock Holmes o Nero Wolfe, con la diferencia de que él es una persona real. Su padre, biológico, era igual. Resolvía crímenes en una ciudad tras otra, principalmente examinando todos los archivos y documentos públicos y haciendo conexiones que escapaban a todos los demás, conclusiones que requerían ser casi un genio para llegar a ellas. Tom heredó sus métodos además del talento y el guardarropa. Para mí, Tom Passmore es el mejor investigador privado del mundo, pero solo trabaja en los casos que escoge él mismo. En 1994 me ayudó a resolver un terrible rompecabezas que mi colaborador y yo convertimos en una novela. Le dije a Philip que iría a Milhaven lo antes posible y añadí que haría cuanto pudiese para que Tom Passmore pensara en la desaparición del chico. ¿Pensar en ello? ¿Eso es todo? La mayoría de las veces eso es lo que hace, pensar en las cosas. Vale, habla con ese tío por mí, ¿lo harás? En cuanto pueda, dije. No quise describir el horario de Tom Passmore a mi hermano, que se muestra suspicaz como un maestro de escuela de los viejos tiempos ante cualquiera que no se levante a las 7 y no se acueste antes de medianoche. Tom Passmore suele apagar su lámpara de lectura alrededor de las 4 de la madrugada y rara vez se levanta antes de las 2 de la tarde. Le gusta el whisky de Malta, otra cuestión que es preferible no mencionar a Philip, que reaccionó al consumo de alcohol de papá convirtiéndose en un abstemio moralista e intolerante. Después de reservar los billetes esperé una hora más y llamé a Tom. Descolgó en cuanto oyó mi voz en el contestador. Le describí lo que había ocurrido, y Tom me preguntó si quería que revisara los datos y mirara los archivos para ver lo que encontraba. Su método consistía principalmente en mirar archivos, porque salía poco de casa y llevaba a cabo sus milagros hojeando periódicos, archivos online públicos o no y todo tipo de bases de datos. En la última década se había vuelto peligrosamente experto en el uso del ordenador para acceder a lugares a los que los ciudadanos normales no tenían acceso. Tom dijo que nunca se sabe lo que puedes descubrir en 1 o 2 horas de trabajo, pero que si el chico no aparecía en un par de días, él y yo podríamos hacer algo juntos. Mientras tanto, él iría buscando cosas. Pero quería que lo supiese por poco que le gustara decírmelo, probablemente mi sobrino había sido víctima del monstruo que había secuestrado y asesinado a los otros 2 chicos de esa zona de la ciudad. No quiero pensar eso y mi hermano tampoco, dije. Lo último no era cierto, como supe después. 45 minutos más tarde Tom me llamó con una noticia sorprendente. ¿Sabía yo que mi cuñada estaba emparentada con el primer asesino en serie de Milhaven? ¿Quién era? Pregunté. Un hombre encantador llamado Joseph Calendar. El nombre me resultaba familiar, pero no recordaba por qué. Calendar se hizo famoso en 1979 y 1980, cuando tú estabas perdiendo tiempo en Samarcanda o donde fuera. Tom sabía exactamente dónde había estado yo en 1979 y 1980. Vancouver, repuse. Y en 1980 no estaba perdiendo el tiempo en absoluto. ¿Qué hizo Calendar? Joseph Calendar, un maestro carpintero, había empezado entrando en casas de mujeres jóvenes y violándolas. Tras la tercera violación empezó a llevar consigo a su hijo de 14 años. Poco después, decidió que sería prudente asesinar a las mujeres después de violarlas él y su hijo. Un par de meses más tarde enloqueció aún más. Durante su antepenúltima incursión, siguiendo las órdenes verbales de una deidad persuasiva, había matado y luego decapitado a su hijo, dejando el cuerpo sin cabeza del chico tirado junto a la cama de la víctima de ambos. Dios le agradeció su fidelidad y con una voz imponente cantó que en lo sucesivo él, el modesto Joseph Calendar, padre de familia, maestro carpintero e hijo predilecto de Jehová, se encargaría de eliminar el género femenino de la faz de la tierra o al menos a todas las mujeres que pudo exterminar antes de que la policía pusiera fin a su plan sagrado.
En 1979, Calendar fue detenido al fin. En 1980 fue juzgado, declarado no culpable por motivos de salud mental y sentenciado a vivir recluido en el Hospital Psiquiátrico Downstate para criminales, donde 3 años más tarde fue estrangulado por un paciente que se opuso radicalmente al intento de Calendar de limpiarlo con la sangre del cordero y entregarlo a manos de su salvador. Ese chalado era pariente de Nancy Underhill. Eran primos hermanos, dijo Tom. Supongo que eso explica una cosa que me comentó mi hermano después del funeral, dije. ¿Se te ocurre alguna razón por la que podría haberse fugado tu sobrino? Bueno, dije, la verdad es que sí. Continuará.